¿Qué nos pasó el 26J? Si excluimos la hipótesis del fraude, impensable en un país como España, aparecen diferentes causas posibles. Entre ellas, muchos han querido destacar bien el bajo perfil de nuestra campaña, bien el acuerdo de confluencia con Izquierda Unida, que nos habría situado en el temido margen izquierdo del tablero. Ambas hipótesis contribuyen además a alentar el enfrentamiento interno en Podemos y es de esperar que nuestros adversarios insistan en ellas. Mi opinión es que ninguno de estos dos factores ha sido determinante y que, por el contrario, la causa principal que explica la frustración de nuestras expectativas y el fracaso de las encuestas es otra. Recuerdo haberla identificado con Íñigo cuando preparábamos la estrategia de campaña del 20D, la famosa remontada. Sospechábamos entonces que éramos una fuerza política que provocaba mucha simpatía y que podría recibir el voto de personas que, sin embargo, no pensaban que pudiéramos gobernar, pero que veían con simpatía nuestra irrupción y que pusiéramos en apuros a los grandes partidos. Pero entonces razonábamos que esa gente no nos votaría si nos veía como posibles ganadores. Creo que esos votantes han sido la clave para entender lo que nos pasó en las últimas elecciones. Tienen simpatía por nosotros, agradecen el meneo que le hemos dado a la política española, responden a un encuestador que nos van a votar, pero ante la evidencia de que podíamos gobernar, deciden finalmente no votarnos. Si el acuerdo con Izquierda Unida nos hizo daño, fue porque nos relanzó inmediatamente como fuerza hegemónica, no porque Izquierda Unida provoque más miedo que nosotros. La clave, a mi entender, fue el miedo a lo nuevo. Si el Brexit influyó en algo, fue precisamente en la dirección de confirmar esos temores al cambio. Esta es mi opinión, pero ahora mismo empezamos a debatirlo. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Empezamos como siempre en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. ¿Qué ha pasado? Hombre, yo no lo sé del todo. Tengo alguna idea, ¿no? Pero para entrar en el tema, la primera que quiero decir es que Unidos Podemos somos la primera fuerza alternativa de Europa y que tenemos una fuerza enorme y una gran responsabilidad. La segunda cosa que me gustaría decir es que no ha habido igualdad de chance. Es decir, ha sido todos contra Podemos y no se puede juzgar nunca igual a una fuerza del régimen de una fuerza política alternativa como ha sido Unidos Podemos. La tercera cuestión es que había un dato positivo de lo que dijimos en la campaña, que era que éramos la única alternativa posible a la derecha. Y efectivamente era así. Precisamente como ya no somos la alternativa, ha ganado la derecha. Pero eso es muy importante, decir eso y saber eso, que llevábamos razón. Y por último, que eso me parece importante, estamos como en el 93, a mi juicio, ante un voto vergonzante, un miedo que da vergüenza decir públicamente a quién has votado y para qué. No se conquista el cielo de una tacada, es imposible. Eso requiere paciencia, requiere estructura, requiere muchas cosas. Segundo, no ha ganado el PP las elecciones, las ha ganado Rajoy. Y también, como dice Monereo, te he leído, las ha ganado la casta, lo que pasa es que más orientada a la derecha que antes, ¿no? Y cuando nos calentemos aquí, nos pondremos a hablar del tribuno de la plebe y de la organización territorial, ¿verdad? Bueno, yo creo que mirado en perspectiva sigue siendo un resultado histórico, sigue siendo 71 diputados en 2 años y una fuerza política que creo que más bien fija un suelo de 5 millones de votantes, quién sabe lo que luego pasará, pero creo que mirado en la perspectiva larga siguen siendo resultados históricos. En la corta, ¿qué ha pasado? Pues creo que por una parte la campaña del miedo ha funcionado y eso ha podido hacer que haya una parte de voto oculto que no decía que votaba al PSOE, pero que finalmente terminó votando a opciones más conservadoras o más seguras percibidas por el electorado. Y luego creo que una cosa que decía Carlos Fernández Liria también ha pasado, y es que no hemos sido capaces de recordarle a nuestra gente que su voto era imprescindible, que hacía falta su voto. Yo creo que hay 2 cuestiones que son obvias o que empiezan a ser obvias, que es el tema del triunfo del discurso del miedo y también la idea de que hay muchos factores que explican lo que ha pasado. No se puede simplificar el análisis y es importante mirarlo en detalle y con lupa. En ese sentido creo que hay un factor que, por aportar una idea más, que no hemos controlado bien y es el del tiempo. Es decir, la campaña no empezó el 9 de junio, empezó el 21 de diciembre. Y en ese sentido yo creo que el hartazgo ciudadano no lo hemos diagnosticado bien y no hemos conseguido movilizar suficiente. Lo que es evidente es que ha pasado algo que no esperábamos nadie. Y esto ya merece una reflexión.
Quiero decir, ni los politólogos, los sociólogos, las encuestas, los periodistas, los contertulios, nadie esperaba este escenario. Eso quiere decir que han pasado muchas cosas y algunas a lo mejor son contradictorias. Y unas han pasado en un territorio y la contraria pasa en otro territorio. Pero lo que sí que es un hecho es que llevamos un tiempo diagnosticando que viene una crisis del régimen del 78 y de alguna manera ha ganado tiempo. O sea, de alguna manera ese régimen que estaba en crisis ha conseguido rearmarse, movilizarse en una actitud conservadora de muchos votantes que prefieren que la cosa no cambie, y la alternativa, como comentáis vosotros, no ha sido capaz de movilizar en la misma medida como una alternativa viable, posible de gobierno y al mismo tiempo seductora, ¿no? Bueno, yo creo que no hay una razón, hay razones, claro, y vamos a tener que verlas a lo largo del debate, pero sobre todo profundizando en el análisis con mucho rigor en el tiempo. Pero atención, no perdamos demasiado tiempo buscando las razones incluso de por qué no nos han votado, porque es más importante saber los votos que pudiéramos estar perdiendo ahora mismo ya. Es decir, cuando acaban las elecciones, el imaginario de la gente en un postelectoral, cuando la gente está decidiendo cómo ha quedado el panorama, está decidiendo ya gran parte cuál va a ser su actitud en relación a las formaciones políticas para el siguiente periodo electoral. Esto está muy estudiado. Entonces, atención, porque me preocupa mucho el arranque de la derecha, mediática y de todo tipo, que ha decidido, subrayo lo de decidido, instalar el siguiente relato. Unidos Podemos ha fracasado. Segundo, los ayuntamientos del cambio han dado una derrota a Unidos Podemos, o dicho de otra manera, la gente ha derrotado las gestiones hechas en un año por parte de los ayuntamientos del cambio. En tercer lugar, Unidos Podemos vuelve a entrar en crisis, entre Pablo Iglesias y Íñigo Errejón. Entonces esto hay que cortarlo de raíz si no queremos abundar en la idea. Hay un elemento que quiero poner encima de la mesa y que, digamos, no está señalando ningún medio de comunicación, pero es que se ha producido o se ha consolidado una transición en el sistema de partidos en la que uno se queda descolgado. Es decir, después del 20 de diciembre se puede decir que hay 4 grandes partidos en España, después del 26J hay 3, y da la impresión de que Ciudadanos de alguna manera pues ocupa un espacio no tan distinto al que pudieron ocupar en el pasado el CDS o UPyD, pero da la impresión de que va a estar muy lejos de, digamos, 3 formaciones políticas que yo creo que además pueden expresar 3 culturas políticas en España y 3 grupos generacionales. Claro, a partir de ahí, de lo que da la impresión es que a partir de ahora todo va a ser distinto en España, que tenemos un sistema político completamente nuevo y en el que quizá, o yo tiendo a pensar esto, digamos que es una cuestión de tiempo, que el avance que a algunos nos hubiera gustado que se produjera mucho más rápido, se produzca. Nunca se puede saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro, pero da la impresión de que situarse, bueno, pues en 5 millones de votos, con un partido socialista que tiene unos poquitos más y un partido popular que no está claro que vaya a poder recuperar lo que tuvo en el pasado, digamos que abren perspectivas completamente distintas. Aún así, yo creo que, bueno, las expectativas que existían no tienen nada que ver con la realidad que estamos manejando ahora. Yo quisiera, para ir profundizando en lo que Ramón ha planteado ya en la parte final, que sería el debate más de fondo y más, inclusive más allá de las elecciones, es lo que es el tipo de elección, ¿no? Yo viví dramáticamente un 93 donde todas las encuestas señalaban que barría el Partido Popular. Y volvió a ganar Felipe González. ¿Y de qué manera ganó Felipe González? Con cosas muy parecidas a las que he visto ahora, que es que la gente engaña a la encuestadora, que la gente engaña a pie de urna, es decir, que la gente no dice la verdad, ¿no? Entonces, es ahí donde aparece no tanto el factor miedo, sino el factor estabilidad, gobernabilidad, consenso, que es la transición, a mi juicio. Más me preocupa determinadas zonas donde el voto de Izquierda Unida no ha venido a nosotros, ¿verdad? A raíz de declaraciones de exdirigentes de Izquierda Unida cuya falta de elegancia pasará a la historia, como el señor Cayo Lara o el señor Llamazares. Como ustedes saben, yo no estoy en Podemos, sino que estoy con, y por tanto digo lo que sé. Y eso ha sido así. Ha habido instrucciones. Y en Andalucía ha habido instrucciones de votar PSOE. Pregunta. En tu tierra, pregunta. Nosotros nunca tuvimos 95 diputados.
O sea, quiero decir, al final parece que hemos perdido diputados cuando somos la fuerza política, no Unidos Podemos es la fuerza política que mantiene un resultado mientras el PSOE o Ciudadanos lo pierde. Sí, sí. Eso hay que decirlo y hay que señalarlo. En relación al miedo, yo creo que hay una cuestión que ha señalado Manolo y otra que también ha comentado Irene que me parece clave. Y es que, porque yo creo que el miedo moviliza mucho voto hacia la derecha, pero la pregunta para mí es ¿qué es lo que ha hecho que un voto nuestro no se movilice? Y creo que ahí hay un elemento central que es que el votante no ha sentido que era importante su voto. Es decir, no ha tenido una implicación directa con el ejercicio del voto. Ha pensado que estaba todo hecho. Y creo que eso también es algo que ha pasado por el error de las encuestas, como se ha señalado. Pero también, como decía Ramón, en relación al discurso del miedo, creo que es clave pensar, hacer análisis, pero sobre todo pensar, como decía al principio, en términos de hoja de ruta, porque creo que ese ataque, o sea, lo que hemos visto claramente es como el régimen, al que también hemos dado por más débil de lo que estaba, ha sabido introducir ese discurso del miedo, que no ha sido un discurso únicamente del Partido Popular, el PSOE ha sido muy cómplice de ese discurso del miedo, absolutamente. Yo creo que es, como decía, un síntoma claro de la última operación de un régimen que estaba muy débil y que, bueno, está débil, pero el camino es un poquito más largo. Se ven algunas cosas que a lo mejor solo en la mirada corta no se ven, y es lo que podríamos decir la operación desgaste que el régimen empezó a trabar contra Unidos Podemos, contra Podemos, antes de que existiese el acuerdo, desde mucho antes de las elecciones del 20D, diciendo que éramos una fuerza política muerta y que íbamos a sacar unos resultados desastrosos. No, destrucción. Y una vez que se ve que en las urnas esto no es así, pues se inicia desde el mismo 20 de diciembre un proceso que, bueno, que está muy centrado en la figura de Pablo Iglesias, del secretario general, pero que afecta a todo Podemos. Creo, de hecho, que la coalición con Izquierda Unida es lo que permite, digamos, revertir al menos en cuanto a la opinión pública y al efecto ilusión que generó ese proceso de desgaste que ya nos estaba haciendo, y lo decían así las encuestas, perder un montón de apoyos electorales. Y luego creo que hay otro elemento que tiene que ver con esto, y es que ese proceso de desgaste, unido a que llevábamos 4 meses hablando solo de pactos, solo de la vida parlamentaria de los partidos, ha sacado del debate político una cosa que era exclusivamente nuestra, que era hablar de lo social y poner en palabras en el espacio público lo que mucha gente estaba viviendo como privado, pues porque le desahuciaban, porque no llegaba a fin de mes. Totalmente de acuerdo. Y esa potencia que nosotros teníamos para, digamos, poner encima de la mesa, para representar en el espacio de lo político ese sufrimiento y ese dolor, esa cuestión social que en nuestro país sigue siendo dramática, y así lo dice el informe FOESA y lo dicen todos los datos, ha quedado muy oculta. En primer lugar, que no podemos hablar de votos que hemos perdido. Tenemos 2 grandes grupos, en mi opinión. Un voto desafecto a la hora de ir a votar este 26 de junio y un voto volátil. Y eso tiene que ver mucho porque nosotros, cuando llegamos a confluir en Unidos Podemos, en las confluencias es otra historia, no llegamos con 6.100.000 votos. No llegamos con 6 millones, está contrastado en todos los estudios. Es decir, hemos perdido, Podemos ha perdido en el camino un voto, y Izquierda Unida llega sin los 925.000. ¿Qué es lo que frena la caída del PP en las elecciones andaluzas que ganó la tal Susana? La red territorial. Ah, bueno, sí, claro, espera. ¿Qué es lo que frena la caída del PSOE en estas elecciones? La red territorial. Nosotros no pudimos ir a las municipales y eso ahora lo estamos pagando. No podíamos ir, ¿qué se le va a hacer? Tampoco hemos tenido tiempo de montarla porque es elección tras elección y una red territorial nacional requiere 2 años. Tanto no hemos tenido tiempo. Ahora, ahora voy a hablar de los pucherazos. ¿En cuántos miles de pueblos de España no existe ni un solo representante de Podemos? ¡Ni uno! No, pero están también los de Izquierda Unida, que no están todos. Teniendo en cuenta los miles de pueblos que hay en España. Había interventores en todas partes. Y además, un momento. Pero redes además, territoriales. Yo no estoy en Podemos, pero estoy con Podemos, porque yo no estoy dispuesto a basarme exclusivamente en la red territorial de Izquierda Unida, No, es que yo siempre he dicho, los de Izquierda Unida son imprescindibles para hacer una red territorial, pero no son suficientes para hacer una red territorial. No. Yo estaba en un partido que tenía 500.000 afiliados, claro, y me costó lo mío hacer una red territorial. Y menos en Andalucía, que allí el Partido Socialista es como el PRI de México. No, la tiene comprada la región, la tiene comprada literalmente. O sea, no tenemos concejales, no tenemos interventores, no tenemos apoderados. ¿Cómo que no? Suma eso que estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, hace falta
hace falta construir organización y eso creo que es uno de los retos principales, lo decía antes. ¿Cómo nos vamos a relacionar este espacio político, no solamente Podemos, sino el espacio político, con los procesos de organización popular que o vienen o esto va a ser impresionante porque habrá mucha gente... Sin institución, que eso es lo que nos han enseñado los años del PP. Mira, es que no hay movimientos sociales sin instituciones. Muchas veces nosotros pensábamos, Jorge, que eso de los movimientos sociales se definía porque eran no institucionales y solo hay movimientos sociales si hay instituciones que los alientan. Es decir, el PP en Madrid y en la Comunidad Valenciana es donde demuestran que construyen sociedad civil a partir de tener los instrumentos de las instituciones. Si tú no tienes instituciones es muy difícil que surjan movimientos sociales que te apoyen. Tengo votantes que han votado por el PSOE y cuando les he preguntado por qué, me han dado las razones de Podemos. Me han dado la explicación de Podemos. Entonces, yo decía, pero es que eres de Podemos, tío. Dice, bueno, si tú lo dices, pero es que nadie se lo había dicho. Y la tele y el ordenador funciona en los grandes centros urbanos, en las pequeñas poblaciones no. Digamos, ¿qué posible solución en términos de sistema de partidos puede haber? O sea, es verdad que nosotros, después de las elecciones del 20 de diciembre, dejamos encima de la mesa una pregunta muy clara. Esto es un cambio en el sistema de partidos, no termina con la crisis de régimen, pero sí puede implicar una reconfiguración de ese sistema y el Partido Socialista es el que tiene que elegir. Tiene que elegir si plantea una alianza estratégica con el Partido Popular o si plantea una alianza estratégica con nosotros, que ya se habría ensayado en algunas comunidades autónomas y en algunos municipios. ¿Qué consecuencias pensáis que puede tener lo que yo entiendo que es una prolongación del no decidir? Es decir, todo lo que ha sido, digamos, la era Pedro Sánchez ha sido no tomar una decisión y tratar de repetir, y da la impresión de que la gestora, como decía Vicent, en principio tiene la finalidad de abstenerse y a partir de ahí ya veremos. Es que yo creo que la no decisión era una decisión, es decir, era jugar a futuro, que yo creo que era lo que ha perdido al final a Pedro Sánchez. Yo creo que la crisis del PSOE lo que nos lleva es a una nueva fase de la crisis del régimen, que yo creo que merece la pena hacer un poco ahí de reflexión. Es decir, el régimen entra en crisis y se produce un desajuste muy fuerte entre lo que podemos llamar la clase económicamente dominante y la clase política, que actúan cada cual desde sus viejas inercias de autonomía de lo político, ¿no? Autonomía siempre relativa. Es decir, yo creo que había claro un proyecto de los poderes fácticos que está por escrito, que tiene hasta un programa económico detrás, que era la gran coalición. Un acuerdo implícito o implícito de gran coalición donde las fuerzas políticas se sometan a ese plan, que no es otra cosa que una resituación del capitalismo español en el marco del capitalismo de la Unión Europea y de la nueva división del trabajo que se está configurando en Europa. El partido que va a hacer la recomposición del régimen en su crisis, o que lo va a intentar al menos, va a ser el Partido Popular. Cuando hablamos de régimen, a mí me gustaría coincidir en de qué estamos hablando. El régimen para mí es la Constitución española, es la monarquía y es el sistema de partidos políticos que se conforma a partir de la Constitución del año 78-79 hasta nuestros días. Podemos es una irrupción de última hora que ahora podemos analizar, ¿no? Pero el régimen para mí es aquello, no es el régimen socialista, ni el régimen del Partido Socialista. Primera consideración. Segunda consideración, el régimen en estos momentos, ese régimen no está en peligro. La monarquía no está en peligro, la Constitución no está en peligro. Ahora me explicaré mejor. Lo que está en peligro es la identidad del Partido Socialista comprendido como un partido socialista transformador con voluntad de cambio político en el país. Eso está en crisis absoluta en estos momentos. Las fuerzas que han conducido internamente al PSOE a la gestora son fuerzas cuyo discurso político, económico, internacional es el mismo que había el año 79. Es el neoliberalismo en política económica, es los acuerdos internacionales subordinados básicamente a los Estados Unidos y es la construcción de la Unión Europea neoliberal que conocemos. Y eso no ha cambiado, eso está ahí. Lo único que sí que ha cambiado es que la capacidad del nuevo esquema político surgido en los últimos años del Partido Socialista orientarse
hacia ahí, hacia donde está ahora orientado ya por la gestora, o hacia la alternativa que marcaban los resultados electorales del 28 de diciembre, del 20 de diciembre, del 26 de junio, eso es lo que se ha cortado. El golpe interno del PSOE lo que ha conseguido es evitar que el PSOE, como organización política, con una base electoral importante todavía, pudiera decantar la orientación política del país hacia otro lado distinto a el que surgió el año 79. Es verdad que a día de hoy parece que esos elementos constitutivos del régimen, el orden constitucional del 78 y la monarquía no están en cuestión. Pero claro, si el Partido Socialista se debilita mucho, a lo mejor sí. Y yo creo que esa es una de las claves de lo que pasa últimamente, e incluso que determinado lenguaje, que no era habitual en dirigentes del Partido Socialista, lo hayamos escuchado ahora. Durante la semana de crisis había dirigentes del Partido Socialista que denunciaban abiertamente: el IBEX 35 nos está apretando, y bueno, Josep Borrell se marca un Podemos en la SER, haciendo algo que solo hacíamos los de Podemos en la SER, es decir, ¿se creen ustedes que ustedes son los que cambian a los secretarios generales en mi partido? Eso no lo dice Podemos, que dice Cebrián es la mano oscura, eso lo dice por primera vez Borrell. Y yo creo que eso sí que apunta a que un Partido Socialista mucho más débil, en un sistema político que ya no puede contar con una convergencia y unión que le dé estabilidad en Cataluña, y con un PNV que sigue ahí como que sí que no, sí podría tener consecuencias para el sistema político si de repente el Partido Socialista deja de ser una fuerza tan poderosa como todavía sigue siendo. Mariam. Bueno, yo es que sí que introduciría aquí un elemento de análisis. Yo no estoy tan segura de que el problema lo tenga solamente el Partido Socialista como toda la izquierda en general. Yo creo que cuando se decía que el PSOE tiene que elegir, yo no sé si no estaba tampoco claro qué elección había adoptado Podemos, por ejemplo, en las primeras elecciones. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta esto, y solamente para poner un ejemplo, ahora mismo lo que tenemos son una izquierda dividida, dos bloques fortificados. El 62% del electorado del Partido Socialista declara que bajo ningún concepto votaría a Podemos, es decir, que no está tampoco claro que se abra una oportunidad desde el punto de vista electoral para Podemos con esta crisis del Partido Socialista. Y el fondo de esto yo creo que es interesante leerlo, es decir, esos bloques homogéneos que prácticamente se odian, se rechazan entre sí, y que convierten al Partido Popular en el único partido capaz de encabezar coaliciones ahora mismo, y que apuntan hacia una hegemonía del Partido Popular a corto o largo plazo con o sin Rajoy. Y yo creo que esto es una reflexión que tiene que hacer tanto el Partido Socialista como Podemos. La crisis de régimen es una crisis sociopolítica. Es decir, no es solo un problema institucional, para entendernos, ¿no? Es decir, que tiene que ver sobre todo con el punto de inflexión de 2008 y el giro de Zapatero en mayo de 2010, y luego con el 15M y Podemos. Es decir, que realmente hay como se ha dicho convencionalmente, una percepción de ruptura del pacto social implícito anterior, ¿no? Y claro, en ese marco yo creo que la crisis de régimen sigue y está lejos de cerrarse, ¿no? Porque las políticas austeritarias van a seguir, ¿no? Van a acentuar la desigualdad social, y eso sigue siendo un tema de percepción ciudadana muy clara, ¿no? La cuestión catalana no solo es crisis de régimen, sino crisis de Estado, es decir, afecta a una cuestión fundamental, que es la soberanía sobre el territorio de un Estado, y ya digo, eso todavía sigue siendo una fractura notable. Entonces, la fractura, digamos, sociopolítica, la fractura nacional-territorial generan polarización. Es cierto, hay una polarización política y social. Y dentro de la izquierda. Pero el bloque de poder que sustenta al régimen ya no cuenta con una pieza fundamental, que era el PSOE, para neutralizar, frenar esa polarización. La amabilidad es que Europa diga, no son 16.000, son 15.000. Esto es la amabilidad, un gesto que no tendría con otra fuerza política, seguramente. Bueno, todo esto, el golpe yo creo que es la incapacidad de diálogo. Y es una incapacidad de diálogo estructural. Por ejemplo, si miramos las suscripciones de Moncloa a la prensa,
podemos hacer una idea de cuál es su vínculo con la información mundial y es bastante negativa, bastante terrible. No hay capacidad de hablar porque no hay nada que decir posiblemente. Y el Estado es fuerte. Un ejemplo de la fortaleza es la deuda, que está a cero interés, es una deuda gratuita. Pero al carecer de diálogo y al carecer de posibilidades incluso de realizar el diálogo en medios, en diarios, en partidos, es débil. Creo que Unidos Podemos, que era la pieza a cobrarse en esta batalla, ha salido viva de esta batalla. Y yo creo que en parte fortalecida por salir viva, que ya era en sí una capacidad muy grande en un momento donde todo se estaba poniendo enfrente y era, como he dicho antes, la pieza a cazar. Yo creo que Unidos Podemos tiene la pelota en su tejado en este momento. Y eso significa que tiene que huir de dos cosas. Una, de ser o pretender ser la izquierda del PSOE, y otra es ser como el PSOE, es decir, ser los socialistas verdaderos frente a los otros socialistas. Yo creo que nosotros, desde Unidos Podemos, las fuerzas que estamos por la ruptura democrática en este país, lo que tenemos que defender básicamente es un proyecto que una dos cosas. Uno, la cuestión social, la cuestión de clase en toda su amplitud, y otra, la cuestión nacional en un nuevo proyecto de país nacional popular. Yo creo que esa es la alternativa. Bueno, yo creo que se ha perdido una gran oportunidad de formar un gobierno de Cambio y Progreso con los 180 diputados que votaron no a Rajoy en la investidura, que esa imposibilidad ha sido producida por las fuerzas hegemónicas en el sistema político, económico y social y mediático español, que han conseguido frenar dentro del Partido Socialista Obrero Español a aquellos que estaban pensando en esa posibilidad. El futuro queda un muy cortísimo plazo hasta ver realmente cómo termina la investidura de Rajoy la próxima, y la siguiente que se abre, desde luego, ningún partido que intente conformarse como un partido transversal al estilo caza atrapamoscas, ¿no?, como era el PSOE, no tendrá ningún futuro. Y queda el reto de articular fuerzas suficientes conociendo la realidad de las crisis dentro de España y de la crisis global que está viviendo el mundo y la Unión Europea en estos momentos. En este programa hemos dicho muchas veces que, bueno, incluso el régimen manejaba términos tradicionales para reconocer sus dos fracturas, el populismo y el separatismo, que es algo clásico en el XIX y en el siglo XX español, y que tiene que ver básicamente con lo que ocurre en Cataluña y con lo que ocurre a partir del 15M y con sus traducciones electorales. Pero claro, lo que dices tú es muy interesante, es la parlamentarización de las fracturas, es decir, que el conflicto nacional en Cataluña tenga básicamente una expresión parlamentaria a través de lo que hace el Parlamento de Cataluña, y que eventualmente el conflicto en el resto del Estado tuviera de nuevo una expresión parlamentaria, y aquí es donde lanzo la pregunta que atrinchera de una manera muy cómoda a los que se autodenominan bloque constitucional y podríamos definir como el bloque del inmovilismo. Es decir, una mayoría parlamentaria muy fuerte de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, que es una mayoría muy fuerte en un contexto en el que, bueno, o sea, los partidos de gobierno tradicionales españoles, que siempre tuvieron un peso notable en Cataluña, pasan a tener una posición claramente marginal, y habrá que ver el futuro del PSC, pero el caso del PP está muy claro. Pero que yo tengo la sensación, y esto es lo que os dejo aquí, que se sienten enormemente cómodos en el atrincheramiento legal. Es decir, nosotros somos aquí los que defendemos la Constitución, tenemos una mayoría en el Parlamento español y todos los dispositivos del Estado para tomar las decisiones que haya que tomar. Es que lo que plantea Manuel, nosotros hemos vivido una fase como muy de luchas sociales y esa fase ha dado paso a una fase muy politicista. Hemos tenido muchas elecciones en la cual parece que todo se haya concentrado en eso que expresabas tú, que es en la representación institucional, en la brecha institucional, pero eso también es una fase. O sea, yo creo que tendremos que ver cómo a esta fase le suceden otras. Puede haber un cierto desencanto en el sentido de decir, no, el hecho institucional lo que está haciendo es ahogar la lucha social, pero yo creo que en el fondo expresa la misma crisis. Es decir, nosotros en la fase de calle, de luchas de calle, del 15M, de las luchas contra los recortes, también encontramos un límite. Es decir, los movimientos sociales, tal como los habíamos entendido en los 80 y 90, habían entrado también en crisis en su lógica habitual de lucha contra el Estado o de imposición de agendas públicas. Ahí también había un movimiento social que se estaba transformando. El 15M
En ese sentido, no es un movimiento social clásico y, de hecho, se puede dudar incluso de que sea un movimiento social. Yo creo que estamos en una fase muy amplia de transformación de lo político, de lo social, de lo cultural, y que estamos viviendo solo al principio, con lo cual es difícil ver qué tendencias va a haber. Es verdad que puede haber una imagen de que Cataluña es, como el Estado también, el día de la marmota, ¿no? Es decir, nos levantamos y, de hecho, ahora uno puede leer incluso el viraje hacia el referéndum como un viraje de 2016 a 2014. Es decir, al 9N, otra vez al mismo escenario, repetido otra vez, porque hay un escenario que... Pero hay transformaciones también. Es decir, hay una crisis, solo por decir una, porque Ana Gabriel seguramente me dirá que hay muchas más y estaré convencido que tiene razón, pero solo para apuntar una. El papel de Convergencia en todo este proceso está virando de una forma brutal y está entrando en una crisis brutal. Yo no creo que haya otras elecciones en las cuales se planteen en clave constituyente que puedan ser iguales a lo que hemos vivido hasta ahora, porque lo que estamos viviendo para mí es un final de dominio de Convergencia, que para mí aún no tiene la presidencia de la Generalitat, la mayoría de consejerías, pero es un final de dominio. Si seguimos en el análisis, lo que tenemos que pensar es en escenarios, ¿no? En escenarios previsibles, ¿no? La primera cosa que yo creo que siempre se deja a un lado, ¿no?, es que España es un Estado intervenido por la Unión Europea. Es decir, la primera cosa es que somos la periferia de esa Unión Europea. Eso tiene mucha importancia para las cuestiones nacionales del Estado español, ser o no periferia de la Unión Europea. Pero somos periferia de la Unión Europea que está esperando un ajuste brutal. Es decir, yo creo que es muy importante. Es decir, el primer escenario que tenemos es que cualquier gobierno más o menos estable tiene que hacer un ajuste brutal exigido por la Unión Europea, que va a ser muy fuerte. Primer problema. Segunda cuestión importante es que sabemos que el gobierno que va a surgir, si surge, pero creo que sí, va a ser un gobierno que va a tener una duración limitada. Es decir, no parece que las cosas pueden ser, y por tanto, si es un gobierno que tiene una duración limitada, hay que pensar que es un gobierno que mira siempre a las elecciones. Y por tanto tiene, a mi juicio, un segundo elemento importante. La tercera cuestión hay que verlo en algo que habéis visto vosotros muy bien en vuestras intervenciones. Es decir, el tercer elemento es lo que llamamos la restauración. O sea, lo que hay que ver, la crisis del PSOE como la pérdida de autonomía de la política por parte del Partido Socialista Obrero Español, y hay que verlo fundamentalmente, a mi juicio, yo creo que esto es clave, como un avance de la restauración. Es decir, la restauración se va a hacer en torno al Partido Popular y es el Partido Popular que lleva la hegemonía. Esto es un tercer elemento que creo que tiene mucha importancia. Y el cuarto elemento es que nos vamos a encontrar en los próximos meses con un elemento, a mi juicio, nuevo, que es las políticas de ajuste y la respuesta de la sociedad. Yo creo que eso lo vamos a notar rápidamente en el debate sobre los presupuestos y va a cambiar, porque yo creo que la clave que nos ha ido transformando en estos meses han sido dos cosas que han aparecido sueltas y que ahora se vuelven a unir, creo, ¿no?, que es cuestión social o de clase y cuestión nacional. Y yo creo que vamos a ir viendo esa convergencia entre esos dos procesos. No creo que se llegue a una política de apaciguamiento si además funciona en una perspectiva de un gobierno que tiene 1 año y medio por delante, donde la cuestión electoral es muy fuerte. Y una cosa solo para terminar, para ir apuntando cosas para el debate, ¿no? Es decir, el problema de fondo siempre es el siguiente, ¿no?, que para abrir el melón de Cataluña hace falta un gobierno de coalición o una gran coalición entre el PSOE, el PP y al menos una parte fundamental de la burguesía catalana, represéntele quien la represente. Sí, varias cosas. En primer lugar, tú apuntabas a la sensación de cierta comodidad, ¿no?, de los actores históricos del búnker del 78. Y yo creo que no es tanta comodidad como pretenden transmitir, sino no invertirían tampoco tantos recursos, ¿no?, en perseguir cualquier actividad que intente hacer la Generalitat en clave internacional. Por ejemplo, el día a día de la actividad parlamentaria en el ámbito de exteriores es cada día la misma, ¿no?, intentar evitar que el dispositivo institucional salga fuera. Evidentemente tienen muchas herramientas y tienen el sistema judicial que no se depuró del franquismo y por lo tanto sabemos perfectamente cuál es
y no es poco, porque la amenaza judicial, bueno, en una sociedad como la nuestra, pues tiene su impacto, ¿no? Y de valientes, entre comillas, pues bueno, ¿no? En segundo lugar, y yo creo que eso, como mínimo los que estamos aquí compartimos, ojalá hubiera más movilizaciones, en clave la que sea, en clave ruptura, en clave contestación, en clave propositiva, en clave llenar plazas, calles o centros de trabajo, ¿no? Yo creo que la disminución del pulso de la movilización no es una cuestión que se le puede atribuir solo a la situación de Cataluña con esa institucionalización ¿no? del proceso, sino que es bastante común al conjunto del Estado como mínimo. Sí que es verdad que corremos el riesgo de que la gente haya delegado en la mayoría independentista parlamentaria que culmine en el proceso, y eso justamente a nosotros también nos inquieta, y por eso intentamos activar en lo posible pues esferas de movilización, ¿no? En lo que se refiere a la crisis del régimen, ¿qué particularidad tiene en Cataluña, ¿no? Yo creo que la particularidad es que el PP no tiene hegemonía, no saca rédito electoral. El PP, siendo el gran partido de estructuración del Estado en Cataluña, bueno, pues tiene el peso que tiene, como nosotras, como mínimo, es ese. La crisis de Convergencia y Unió ya no, porque Convergencia y Unió ya se rompió. Es que Unió es extraparlamentaria. Del mismo modo que en España, en el conjunto del Estado, yo creo que falta sentarse a repensar qué modelo que España es un Estado muy plurinacional, qué posibilidades de reconfiguración tiene, cómo articular las diferentes partes del Estado, no solo en lo social, sino también en lo territorial. Claro, en Cataluña yo creo que ese debate también igual está pendiente, en el sentido que, bueno, desde mi punto de vista, en el sentido de que tú dices, bueno, pensar qué modelo de país queremos para Cataluña, pero claro, el modelo de país se ha abordado ya, en el sentido de con la gente del 3%, con la gente que viene de sedes embargadas por corrupción, por un modelo más liberal, por un modelo más impugnatorio, por una república muy social. Quiero decir que todo ese debate también está pendiente, ¿no?, a la hora de abordar un referéndum unilateral de independencia. Sabes todas las respuestas que te diría, ¿no?, a todas las preguntas que has por hecho. Supuesto, que vote la gente, ¿no? No, pero bueno. Tenemos una fase de movimiento que no lo abre un movimiento social, lo abre una insurrección democrática, pacífica y fundamentalmente localizada en una clase media desclasada, nuestra generación, por decirlo así, o los más jóvenes, y luego una fase institucional. No se trata de decir qué es lo bueno que tiene una y lo bueno que tiene otra, sino básicamente cuáles son los límites que demuestra el ciclo político. Los límites que demuestra el ciclo político es que básicamente está asentado sobre esos sectores sociales. Eso da igual que hablemos en Madrid o en Cataluña, Barcelona, el área metropolitana de Barcelona. A la nación política, eso que dirías tú de juntar clase y nación, en la nación política, y da igual que sea la española o la catalana, esos sectores que podríamos llamar lo que queda de la clase obrera, la desestructuración de la clase obrera, sus cadáveres, de alguna manera, porque no están reconstituidos en un sujeto político, no existe. Mientras eso no se articule políticamente y socialmente, sobre todo, decir, y me estoy refiriendo a algo parecido, si queréis la analogía de los años 30 o 10, a algo parecido a una CNT antes que un partido, no hay ruptura. Lo que hay es una tendencia, yo creo que bastante clara, a la parlamentarización, que es a la teatralización del conflicto, lo cual no lo hace eficaz, obviamente. Me parece que un dato importante para evaluar todo esto del procés y tal es que el régimen no le teme ya. Sabe lo que es desde un principio y interpreta cómo acabará. Dicho lo cual, ¿qué es el régimen? El régimen es la punta, la superficie de una cosa más grande que se llama Estado. El régimen está en crisis, el Estado no. El Estado está muy fuerte y si atendemos a quien gobierna, que son los cuerpos del Estado, pues vemos que está absolutamente cachas. Y el régimen es consciente de una crisis, el Estado no. Y paradójicamente creo que los cables que se están tirando los tira el Estado, no los tira el régimen. Y creo que por ahí estará la solución de alguna manera. Luego, un paralelismo. Esto es una restauración en sus últimos 10 años. Es exactamente lo mismo. Después de 30 años de ir tirando, se produce una crisis gorda y ahora toca Primo de Rivera de alguna manera, ¿no?
Después de más de 300 días de bloqueo político en los que se han celebrado 2 elecciones autonómicas, 5 rondas de consultas y 3 debates de investidura, España tiene gobierno. El pasado 29 de octubre, Mariano Rajoy fue investido presidente tras obtener el apoyo del Congreso con la abstención del PSOE. Sin embargo, la investidura no se ha producido sin costes para el bipartidismo. Ha sido necesario forzar la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista y abrir una crisis interna en el partido para desbloquear la situación política. Por otro lado, la alianza precisará también de acuerdos en cuestiones espinosas como son las pensiones, los ajustes presupuestarios impuestos desde Bruselas y la gestión de la tensión con Cataluña. Esta noche, en Fora Apache, analizamos el nuevo ciclo político que se abre con la investidura de Mariano Rajoy como presidente. Lucía planteaba una cosa que creo que va a ser crucial, que es la negociación de los presupuestos. Porque si efectivamente Ciudadanos y el Partido Socialista no están dispuestos a ceder ahí, entonces volvemos a elecciones y otra vez empieza la máquina a girar. Yo ahí la sensación que tengo, y esto es lo que dejo encima de la mesa, es que los 2 partidos políticos que menos se pueden permitir una repetición electoral son el Partido Socialista y Ciudadanos. Y creo que aunque la decisión sobre los presupuestos sea enormemente dura, creo que podrán pactar unas enmiendas, es decir, de llegar a un acuerdo por la noche de acéptame estas 5 o 6 enmiendas que a mí me permitan salir ante mi electorado y decir hemos conseguido reducir los recortes en estos 2 o 3 detalles, pero no enfrentarse a una situación de repetición electoral que yo creo que sería mortal para ellos. Enrique. A ver, yo creo que hay un factor que en estos momentos nadie lo controla. Hay más factores que nadie controla, pero este puede ser muy importante en los próximos meses, que es el siguiente. Entraremos en el 17, en el año electoral de Alemania, año de elecciones federales en Alemania que tendrán lugar en octubre del año que viene, el año 17. Es bien sabido que en estos momentos hay una fuga de votos de la centro-derecha tradicional alemana hacia un nuevo partido de carácter nacionalista, de carácter incluso xenófobo, Alternativa por Alemania, provocado por distintos malestares que también anidan en la sociedad alemana, pero que se han visto muy avivados por algo de lo cual nosotros somos un poco ajenos, que es lo siguiente, que es que la sociedad alemana, los trabajadores alemanes, los jubilados, los pensionistas, pero también las empresas, tienen el dinero en el banco y el banco no da nada. Hay que recordar un dato interesante para compararlo con nuestra realidad. Nosotros tenemos un índice de propiedad de la vivienda superior al 75%, en Alemania es inferior al 50%. Eso quiere decir que la gente sus ahorros no los ha empleado hasta la fecha en comprar vivienda, en comprar y vender viviendas. Por lo tanto, hay malestar en la base electoral de los partidos importantes de Alemania y va a haber mucha presión en estos próximos meses, ya la está habiendo, para que el Banco Central Europeo abandone la política de bajos tipos de interés. Y habrá presión también, esta más de carácter ideológico, de carácter publicitario, hacia los países del sur, puesto que este es un mensaje que gusta a las clases medias tradicionales alemanas. ¿Eso qué quiere decir? De pedirles autoridad. Que habrá presión de Alemania en contra de una mayor flexibilidad de Bruselas respecto a España, y habrá presión de Alemania para abandonar la política de tipos cero, que si se abandonase en los próximos meses tendría para España unos costes económicos muy importantes en lo que se refiere al coste de la deuda. Y esto prefigura un escenario que podría ser complicado, pero si ya es complicado ahora, mucho más complicado efectivamente en un corto-medio plazo, ¿no? Y eso no está en manos ni de Rajoy, ni del PSOE, ni de nadie. Esto está en manos de una dinámica que se juega a bastantes kilómetros de aquí. Las cosas que han pasado en los últimos 10 meses, lo que se llamó el bloqueo, en realidad como desde Podemos siempre se dijo desde un primer momento y ahora se ha demostrado que era cierto, tenía que ver con un conflicto interno en el PSOE, que era una lucha pura y dura de poder, que no eran capaces de resolver, ni hacia un lado ni hacia el otro. Entonces, en el momento que se ha resuelto, se desbloquea la situación. Quiere decir, no han hecho todo lo que han hecho para que haya unas elecciones por culpa del PSOE, por negarse a pactar unos presupuestos, lo que sea, dentro de 6 meses, porque han destrozado el partido. Entendiendo eso, yo creo que podemos dar por hecho que el proyecto que están poniendo encima de la mesa desde el PSOE pasa más por un entendimiento
que de alguna forma reconfigure un bloque hegemónico ganador que nos deje a nosotros de alguna manera aislados y que permite una especie de turnismo por abstención en el que los tres partidos vayan pasando elecciones sin dejar que nosotros lleguemos al gobierno. Sí, es cierto que este escenario sería posible. Lo que pasa es que hay que contar con que la política no es un hecho que sea estanco en el tiempo. Yo creo que la situación actual, el otro día lo andaba escribiendo y tal, se les presenta una zanja que antes no existía, una zanja que intentará ser rellenada con cemento retórico de la sensatez, de los mercados, de las necesidades con la economía, pero que ha situado por un lado casi ya a varios millones de personas, a un grupo minoritario pero ya importante, muy alejados de lo que es la representación política únicamente pues, a lo que se atendía a un edificio, el Parlamento, a una serie de personas, los políticos, y a una serie de procedimientos. Esa zanja es una zanja de alejamiento con respecto, por ejemplo, a todos los iconos del régimen del 78, de la transición, ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cuánto podrían mantener ese turno de alternancia sin que esa zanja se vaya abriendo cada vez más? La cuestión al final es que además es un factor que hay que tener en cuenta. Rajoy lo que mejor ha hecho en esta legislatura, en la pequeña legislatura que hemos tenido, ha sido el papel desastre de volver a encorsetar aquello que se había ido por otros cauces hacia lo habitual, hacia la abnegación, hacia lo cotidiano, hacia que parezca que algo que es realmente inusual vuelva a ser normal. Y creo que eso le ha quitado, y ya con esto acabo, una de sus principales capacidades, que era, o de sus virtudes, que era darse cuenta precisamente de sus capacidades relativamente limitadas como político y haberlas aprovechado siempre pues para ver todo con una distancia grande, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo con Lucía en que es un Parlamento que no va a querer votar recortes, eso es verdad. Pero también pienso que si el Partido Socialista ha generado toda esta crisis interna para tener un presidente, ¿no? Para que circule la legislatura, para hacer presidente a Rajoy, no creo que sea para tumbarlo dentro de 2 o 3 semanas o de 4 semanas. Alguna solución, algún compromiso han de encontrar. También hay más actores en el Parlamento, o sea, que otras veces ha pactado un gobierno central presupuestos con el Partido Nacionalista Vasco, con nacionalistas catalanes. Quiero decir, hay más juego también, no solo va a depender seguramente del Partido Socialista. Damos por descontado que Ciudadanos va a entrar en la jugada, pero bueno, en todo caso este es el plazo corto. Luego es verdad que en el plazo medio tenemos que ver cómo se va regenerando o no, o reconstruyendo o no el Partido Socialista. Y ya en un plazo más largo, efectivamente, estoy de acuerdo con Bernabé, ¿no? Hay que ver cómo se va a jugar el adentro y el afuera, ¿no? La sociedad no se moviliza por nada, ni se va a vivir a la calle. Es decir, esto, creo que habéis tenido una amplia experiencia en esto, ¿no? De hecho, si Podemos existe es porque efectivamente abandonó la calle, ¿no? Y en la calle no se puede estar todo el día y toda la noche. Por tanto, tendrá que haber, digamos, alguna medida que provoque la movilización. Y yo no es por nada, pero si en esta mesa he creído escucharos a los tres que creéis que va a haber un entendimiento PP-PSOE. Bueno, yo no creo que os lo vayan a poner tan fácil, francamente. O sea, creo que ahora que ha conseguido, después de 10 meses, en los que hubo un momento en que yo creo que Mariano Rajoy se sintió fuera de la Moncloa, cuando había una posibilidad después de enero de que hubiera un gobierno de izquierdas, o sea, él lo valoró y yo creo que estuvo, en fin, durante algún tiempo estuvo muy débil en ese sentido. Ahora que ha conseguido, y que ha conseguido además a base de la medio destrucción del Partido Socialista, estar en la Moncloa, primero no va a pensar en convocar elecciones y segundo no va a pensar en provocar las movilizaciones sociales. ¿De qué estamos hablando? Es decir, encontrará alguna fórmula, que no sé cuál es, pero yo no creo que vaya a efectuar esos recortes, subirá los impuestos otra vez probablemente. Y el Partido Socialista no puso a Rajoy en la Moncloa para gobernar con él, creo, ni para que hubiera solo un gobierno. Yo creo que el principal impulso que llevó al Partido Socialista a abstenerse fue curarse dentro de la unidad de cuidados intensivos. O sea, necesitaba tiempo para curarse.
el resultado del 26 de junio del Partido Popular con Rajoy candidato es reforzado y máximo. No hay más mercado. No hay más mercado quiere decir que son 8 millones de votos, porque hay otro elector que vosotros despreciáis cuando os metéis con Albert Rivera y el CDS, ¿no? Que es un conservador, liberal, de derechas, joven, de toda la vida, pero decente, demócrata, que lo que ve o lo que quiere es encontrar un partido que le represente, que no puede ser el Partido Popular, ¿no? Entonces nos preguntamos quién vota al Partido Popular. El Partido Popular es preeminente porque reúne a 6, o sea, el 60% de sus votos están jubilados, porque reúne a la materia social más antigua. ¿Dónde? Pues básicamente en las circunscripciones interiores, despobladas, ¿no? ¿Dónde ha aparecido Unidos Podemos y dónde ha aparecido Ciudadanos, ¿no? Bueno, Unidos Podemos tiene esa expresión territorial urbana, metropolitana, está donde hay nacionalistas, etcétera. Me contaba el otro día un psicoanalista, Jorge Alemán, que serviría para explicar lo que decías tú de la Guerra Fría. Ya no hay Guerra Fría, pero me decía, vosotros, sin embargo, habéis representado para la clase políticamente dominante en España un retorno de lo reprimido. Es decir, cuando os ven en el Parlamento, cuando os ven decir esas cosas, es como, coño, esto lo habíamos matado ya. Esto ya no existía. O sea, nosotros habíamos sido capaces de eliminar esto que aparece aquí. O sea, lo que nosotros estábamos dispuestos a tolerar, pues desde lo que fue Carrillo a lo que fue después Izquierda Unida. Con Anguita no. O sea, Anguita era también, digamos, como esa especie como de retorno de algo que no les gustaba y por lo tanto demonizaban. Pero como, bueno, pues de alguna manera que nosotros representamos una cosa que no estaba prevista y que independientemente de que nosotros digamos, mire, si somos pragmáticos, si vamos a aplicar un programa socialdemócrata, si entendemos lo que es la Unión Europea, si no somos ningunos ingenuos, ya, pero ustedes representan algo que no soportan, que es enormemente irritante para ellos, enormemente irritante para el Partido Popular y hay que vivirlo en la bancada. O sea, yo os invito a que vayáis a la tribuna de invitados a que veáis al Partido Popular con nosotros. Los insultos, los gritos no nos pueden soportar. Y compiten con el Partido Socialista, que nos soportan todavía menos que el Partido Popular. Es decir, no hay cordialidad posible, y a mí esa interpretación de los psicoanalistas me gustó. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache.